Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos están contentos el día de hoy. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar una palabra muy preciosa. Vamos a entrar ahora a una nueva serie. Terminamos la semana pasada la serie Conceptos Cristianos Básicos. Y hoy una serie muy padre que Dios puso en mi corazón. La licenciada Angélica hace unos días habló sobre la parábola del sembrador, ¿de acuerdo? Y algo hermoso que inspiró para poder empezar esta serie sobre la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver la primera parte de la parábola del sembrador y vamos a ver el tema se llama el sembrador y la semilla. El sembrador y la semilla, ¿de acuerdo? Muy importante el entender esto. Esto es de introducción a todo lo que vamos a empezar a ver. Probablemente desarrollemos 5 temas más para que de esta manera podamos entender nosotros lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿de acuerdo? Vámonos al texto de la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, por favor. Y voy a leer esto. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver. Entonces les decía que iniciamos esta parábola y es parte importante que nosotros entendamos, porque Dios quiere en nosotros un terreno donde pueda sembrar la semilla, o sea, la palabra de Dios. Entonces es parte importante que esta semilla sea sembrada, y vamos a entender por medio de esta palabra por qué esa semilla no fructifica muchas veces en nuestra vida, ¿de acuerdo? Esa es parte primordial, ¿de acuerdo? Aquí vamos a estudiar no tanto al que siembra la palabra, sino al que la recibe, ¿de acuerdo? Es parte primordial que entendamos eso. Pero primeramente quiero que entendamos que es una parábola. ¿Qué es una parábola la que sigue? Parábola se le conoce como es la narración de un suceso real o inventado del cual se extrae por comparación una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Sale? Entonces podemos decir que la parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial o espiritual. A ver, entonces en la Biblia podemos ver que Jesús utilizaba muchas parábolas y muy frecuente, ¿de acuerdo? Y él lo utilizaba como una forma de ilustrar en sí verdades espirituales profundas del reino de los cielos. Y de esa forma tan sencilla era pues muy fácil de que las personas recordaran, ¿de acuerdo? Era muy fácil. Y era una forma de hacer reflexionar a los creyentes sobre lo que era el mensaje, ya que el objetivo de Jesús no era solamente que las personas que escucharan su mensaje, sino que las personas reflexionaran en sus mentes y en sus corazones sobre el mensaje. Esa es la intención, de que muchas de las personas entendieran, ¿de acuerdo?, qué es lo que tenían que reflexionar sobre la cuestión del mensaje. Pero vamos a ver 2 detalles muy importantes de esta parábola. La que sigue. 2 detalles. Primera, Marcos 4:14 nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra, ¿de acuerdo? Muchas veces erróneamente decimos que el sembrador es Dios, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el sembrador es el que predica la palabra. Puede ser un pastor, un predicador, un evangelista, o puede ser cualquiera de nosotros que sembramos la palabra
al hablarles a otros del Evangelio de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesucristo llegó al agua de Getsemaní, se encontró precisamente a un hombre llamado Pedro. ¿De acuerdo? Y yo quiero creer, pero gracias. Disculpe, pero ayer estuve editando mucho el partido de fútbol de mi hijo. Y me enroquecí un poquito. Ok. Entonces le decía, quiero creer que esto fue lo que Jesús estaba hablando cuando se subió a la barca de Pedro, porque dice que se subió a la barca. No dice que la barca de Pedro estaba en su casa, pero se subió a la barca. Quiero creer que era la parábola esta que estaba predicando cuando Pedro estaba lavando sus redes. ¿De acuerdo? Porque después de esto, Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Te haré pescador de hombres, verdad? Y aquí hablaba precisamente, él estaba viendo que había una tierra que estaba recibiendo de la palabra. Quiero creer que eso era, ¿verdad? Y vemos precisamente que Pedro después fue una de las personas que empezó a predicar la palabra. Y él se convirtió en un sembrador. ¿De acuerdo? Un sembrador. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que entender que en Lucas 8:11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla, y esto es lo que se debe predicar, es lo que transforma, es lo que cumple el propósito de Dios en la vida de las personas por lo que escuchan. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora tienes que entender que tú vas a ser un sembrador. ¿Y qué vas a sembrar? Semilla, palabra, semilla. Esa es parte primordial. Semilla. Para mí esta parábola no se debería llamar la parábola del sembrador. La verdad, para mí esta parábola, el nombre como que no concuerda con lo que dice dentro del interior. Porque si te habla la parábola del sembrador, o sea, si tú vas a sembrar aquí en este tipo de piso, vas a sembrar ahí en la calle donde hay tierra, ¿no, verdad? Vas a sembrar en un terreno donde veas que hay mucho espino y mucha... ¿No, verdad? ¿Qué es lo que hace el sembrador? Prepara la tierra y busca tierra fértil, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? A mí para aquí, yo le pondría la parábola de los diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Así le pondría. Pero le pusieron la parábola del sembrador. A ver, no hay detalle. ¿De acuerdo? Pero algo importante que nosotros tenemos que entender, Isaías 55:11 dice esto: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿De acuerdo? Una promesa que nosotros tenemos en Isaías es eso, de que toda palabra que de nuestra boca salga no va a regresar vacía, que a la larga esa palabra va a dar fruto, que a la larga esa palabra se hará como el Señor quiera y será prosperada en aquello para que se le envíe. ¿De acuerdo? Esa es parte del modelo que nosotros podemos entender dentro de esto. Y nuestro Señor nos ha mandado a predicar la palabra. En los púlpitos de las iglesias se tiene que predicar la palabra de Dios. Y no solamente historias, no solamente anécdotas, no solamente la vida del pastor, su familia, sino la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer acá, predicar esa palabra. No voy a venir a contarles mis anécdotas, mi vida o la vida de mi familia. No. Se trata de que yo pase aquí un buen tiempo predicándote como Verónico, sin darte la palabra de Dios como debe de ser. La palabra de Dios tiene que ser algo que transforme tu vida. Una palabra en la cual tú digas, wow, esta palabra impactó mi vida. ¿De acuerdo? Y igualmente cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona, tenemos que hablar ¿qué? La palabra de Dios. La problemática es que muchos criticamos la iglesia, criticamos las religiones, criticamos a los pastores, criticamos a los cristianos y hacemos cualquier otra cosa que no tiene ningún provecho, y no se trata precisamente de ir y
de criticar, ¿de acuerdo? No se trata de hablar mal de X iglesia o de X iglesia, no se trata de hablar mal de las religiones, ¿de acuerdo? No se trata de hablar mal de nada, de nada. Tú vas a predicar ¿qué? La palabra de Dios, el amor de Cristo Jesús, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en tu vida, la transformación que estás viendo en tu vida por medio de la palabra. Es lo que la religión lo hace. No transforma vida, pero Cristo Jesús sí transforma la vida. Tú vas a ver una transformación de vida en tu vida. Cuando la palabra verdaderamente está haciendo fruto en tu vida. Pero si cuidado, tú sigues siguiendo a la casa de la corriente a chismear, tú sigues todavía, no sé, enojándote, guardando rencor contra las personas, peleando con medio mundo y todo, cuidado, no hay transformación de vida en tu vida todavía. ¿Estás llevando solo una religión? No, a Cristo Jesús en tu corazón lo está transformando tu vida. Y nosotros que llevar palabra que transforme vida. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos ¿qué? ¿Transformación de qué? De vida. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Eso es. Amén. Y Tito capítulo 3, versículo 9 dice que aquí, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita, dice. No dice contiende. No dice ve y contiende, no dice ve y hazle ver que está mal. No. La gente, para ser convertida a Cristo, primeramente tiene que ver el amor de Cristo en tu vida. Tiene que ver un cambio en tu vida. Que digan, ay, qué diferente te veo. ¿Qué has hecho en tu vida? Wow, te veo diferente. No pasa. Y tú aprovechas de decir, no, la verdad es que vive Cristo en mi corazón. Cristo transformó mi vida. No vas a decir, es que me cambié de peinado. Me estoy haciendo mascarillas. No. No le robes la gloria al Señor. Dile, ¿sabes qué? Es que Cristo cambió mi vida. Cristo está transformado mi vida. Por eso es que ves algo diferente tú en mí. ¿De acuerdo? Pero bueno. Nuestro Dios espera que cada uno de nosotros produzcamos frutos por medio del poder de su palabra. Él quiere que nosotros produzcamos frutos por medio del poder de su palabra. ¿Y qué es producir frutos? Ganar almas, hacer discípulos. Eso es producir. ¿De acuerdo? A veces nos afanamos tanto en producir, mire, solo para nosotros y para el reino de Dios que estamos afanados en trabajar día y noche, día y noche, día y noche. Hace unos días en el Face alguien escribió por ahí de que no habíamos nacido solo para trabajar y pagar deudas, ¿no? Y le puse todavía primera ley. Por ahí, uno, ¿no? Pero es parte importante que podamos entender nuestro propósito en la vida, no es eso. Vimos a unos temas atrás de cuando vimos la iglesia verdadera y su propósito, vimos 3 propósitos para el grupo cristiano. Ya, papito, gracias. 3 propósitos. ¿Y cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron en ese tema? Evangelismo, ¿sí? Exhortación y restauración. Evangelizar a las personas, animarlas a que sigan asistiendo, buscando de Dios, ¿de acuerdo? Y por último, restaurar. Hay mucha gente que durante la pandemia, en vez de apegarse más a Dios, muchas de las iglesias cerraron y las personas se acostumbraron a estar viendo las prédicas en las redes sociales y ahora ya no quieren salir de su cama los domingos ni de su casa. De esa manera, simplemente, ¿qué está pasando? Iglesias vacías y personas captando prédicas de pastores basura. Perdón que yo le habla eso.
Porque muchas de las predicaciones, no digo que todas, pero muchos de los predicadores que están en el Facebook, o te están hablando de un evangelio online, o te están hablando de un evangelio de la prosperidad, o te están hablando de cosas que verdaderamente no van a edificar tu vida. No te hablan de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de comunión unos con otros, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que crezcamos en unidad. En tu casa no vas a encontrar al hermanito ese que no te da la mano o que te voltea la cara. Eso te va a hacer crecer. Porque si un hermanito no te saluda, lo que tú tienes que hacer simplemente ¿qué es? Entender de que tú tienes que mejorar tu carácter, tu temperamento. Carácter y temperamento. ¿De acuerdo? Pero vamos a eso pues. El Señor por medio de su poder quiere que nosotros produzcamos fruto. Si yo te dijera ahorita, con los dedos de una mano, puedes contarme los frutos que tú has tenido y que ahorita estás siguiendo de la palabra de Dios, has tenido frutos. Personas que verdaderamente ya sean discípulos tuyos. Vamos, dime. A ver. Vean lo que dice Mateo 13:23, la que sigue. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30 por uno. Pero ¿qué frutos tenemos nosotros que dar? Porque no es solo almas, también hay frutos importantes. El primer fruto, el fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento, ¿de acuerdo? Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. La traducción PDT dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. El pueblo de judío en aquel tiempo, ¿qué es lo que decían? Ah, no, hijos de Abraham somos. Y cómo se justificaban, pero andaban mal. Y aquí no, aquí tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento en nuestras vidas. ¿De acuerdo? La manera en la que nosotros caminemos verdaderamente demostrando que ha habido cambio en nuestra vida, que ha habido arrepentimiento y no remordimiento. El arrepentimiento, el arrepentido se aleja de lo que le está causando hacer pecado. El remordido nada más llora y dice, ay, ya no lo vuelvo a hacer, y al rato está haciendo lo mismo otra vez. Dios no quiere frutos de remordimiento. Él no quiere frutos de que tú llores y digas, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer por mi culpa, por de culpa. ¡No! No tanto que lo digas, simplemente sabe que yo me arrepiento y me alejo de lo que mal me estoy haciendo. Eso es transformación de vida. Eso es lo que el Señor quiere, que empecemos a dar frutos de arrepentimiento nosotros mismos. Ese es el detalle grande. Como hijos, el Señor espera que cada uno de nosotros demos esos frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestras acciones demuestren que somos cristianos, que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de hacer lo que desagrada al Señor. ¿Cuántas personas no me he encontrado yo diciendo que son cristianos y son de lo peor? ¿Se imagina? Son cristianos y tú les preguntas a sus vecinos y no quieren ni siquiera topárselos porque son unos higaditos. No saludan. Toda la vida hablan con sujeta. También que la palabra dice que la mujer sea sujeta, pero no tanto que tenga jeta. ¿Me explico? ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Cuando menos vecinos, ¿cómo es la tuyo? Vecino, buenos días, buenos días.
hola, ¿cómo estamos? O simplemente usted es digno y los saluda, y conoce a sus vecinos. Entonces, me explico, tenemos que entender eso, que comprender, queremos que la gente diga, así es, wow, esa persona es cristiana, wow, digno de ser cristiano. Pero que digan, es cristiano, ratero, ladrón, que da mal, imagínense qué frutos estamos dando. Y mucha gente luego no quiere llegar a los caminos de Cristo, ¿por qué? Porque estamos dando malos testimonios. Nos estamos dando verdaderamente fruto de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Pues así es. Si tú eres cristiano, mire, ¿cuántas veces me he encontrado con situaciones difíciles que a lo mejor, no sé, me podía enojar y a estallar y empezar a pegar de gritos y de berrinches? Pero sin embargo, porque tengo a Cristo en mi corazón, he tenido que soportar, callarme. Simplemente, aunque haya cometido injusticias, porque vamos a encontrar que mucha gente comete injusticias en contra de nosotros. En mi trabajo, en la calle. El otro día venía llegando al cajero, iba caminando lentamente y una persona vio que iba llegando lentamente y se empezó a correr, se puso delante de mí. Si yo estuviera en el mundo, me hubiera reclamado, le digo, oiga, abusivo. Pero sin embargo dije yo, gloria a Dios, aleluya, a lo mejor tiene risa. Yo también, pero me espero un turno más, no hay problema. ¿De acuerdo? Y así vamos a encontrar muchas injusticias. ¿De acuerdo? Hemos leído la palabra que dice que si alguien te da un golpe en la mejilla, que le pongas la otra. Y más sin embargo, tú se la quieres regresar. Si te pide que camines una milla, que camines doble. Y más sin embargo, tú que por una milla te empiezas a quejar. Y si alguien te pide, dice que te pide la capa, que le des también la túnica. Te piden un favor que hagas y te tropa porque, ¡ay, cómo es posible! ¿Somos cristianos? Entonces, le viene la camisa que se lo ponga. Pero eso es cristianismo. Perdóneme, pero así son las cosas. O las hablamos o las callamos, pero no puede ser posible. ¿Y eso es? ¿O no? ¿O estoy hablando además o no estoy hablando de la palabra? Entonces, también tenemos que dar frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Vean lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay problemas. Tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener el amor de Dios que todo lo soporta. Tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener el gozo de Dios que en todo se goza a pesar de los problemas. Tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener la paz de Dios a pesar de que existen problemas, porque esas cosas provienen de Dios. Él te las da cuando tú verdaderamente decides recibirlo. Pero hay cosas que tú tienes que tener hacia la gente, hacia las personas. Tienes que ser paciente con ellos, tienes que ser benignos con ellos, tienes que ser bondadoso con ellos. Ya dimos un tema, una serie que a lo mejor volvemos a repetir otra vez la serie del año pasado para ver si se nos queda nuevamente. Pero ya vimos esa serie también, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y de nosotros hacia Dios tenemos que tener fe, confianza hacia Él. Tenemos que ser falsos de corazón hacia Dios. Entender que Dios verdaderamente tiene, sí, Él nos va a dar muchas cosas, pero nosotros tranquilos. Vamos a recibir la fortaleza. La mansedumbre se manifiesta de esta manera. Cuando tú dices un caballo manso, ¿qué es? Cuando tú amansas un caballo, no lo amansas para hacerlo sonso o tonto. No, lo amansas para que verdaderamente canalice sus fuerzas, ¿sí? Para lo que va a servir. Un caballo cuando se amansa,
no significa que ese caballo, ¿sí?, a la momento de la guerra, se vaya. No, al contrario, canaliza sus fuerzas para lo que él va a hacer. Y hacia Dios tenemos que hacer eso, canalizar nuestras fuerzas para lo que viene. Y templanza, humildad delante de Dios. ¿De acuerdo? Y esto significa dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Que la palabra de Dios haga producir en nuestras vidas las actitudes que agradan al Señor. Actitudes que agradan al Señor. ¿De acuerdo? Voy a agarrar, por ahí estaba leyendo Tesalonicenses y voy a desarrollar un tema también ahí sobre actitudes. Nuestras actitudes, ¿qué actitudes tenemos nosotros? Hacia nuestro prójimo, hacia nosotros mismos, ¿qué actitudes tenemos en los problemas? ¿Qué actitudes tenemos hacia nuestros pastores, nuestros líderes? Porque ha habido actitudes. ¿De acuerdo? Entonces, dos tipos de fruto. Aparte de ganar almas, fruto de arrepentimiento y fruto del Espíritu. No hay de otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros verdaderamente la semilla de Dios cae en nuestra tierra, que somos buena tierra, vamos a producir fruto en sí. Al 30, al 60 o al 100 por uno. Primeramente, fruto de arrepentimiento. Segundo, fruto del Espíritu. Y tercero, frutos, almas. Amén. Ahora, la que sigue. Nuestro Dios no es indiferente a la vida sin frutos. O sea, ¿crees que el Señor dice, no, este no tiene frutos? No, no es indiferente. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12 al 15. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. No es indiferente. Cuidado. Porque tú puedes ser una persona que verdaderamente digas tú, ay no, soy cómodo aquí, no hay problema. Pero el Señor está buscando, ver, tal, tus frutos, bafe, tus frutos, pero es paciente. Pero te puede llegar el momento que digas, ¿sabes qué? He plano contigo. ¿De acuerdo? El Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos dando frutos. Una vida sin frutos, imagínense. Yo nunca he platicado, pero por ejemplo, imagínate que de esa misma manera sembraras un árbol para que te diera aguacates y ya pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y nunca tienes aguacate de ese árbol. ¿Qué haces? Cortas. Se supone que lo plantas para que te dé fruto. Y si no te da, ¿de qué le dices? Inservible. Es importante. Si nosotros nos damos cuenta, y a veces también, ¿sí? Vamos, te lo voy a poner de otra manera. Tiene empleos de trabajo. Si contrataras a una persona que verdaderamente, por más que le decías, no te produce nada. Como aquellos que llegaron una vez a buscar trabajo, 2. Llegaron a la casa y tocaron. Queremos trabajo, jefe. Sí, aquí tengo ese trabajo, dice. Pero ¿qué sabes hacer? ¿Sabes podar el pasto? La verdad, no. ¿Sabes echar coa? No, menos, tampoco. Mínimo, ¿sabes barrer y trapear? No. Y le pregunto, ¿y tú? Yo soy su ayudante. Imagínate, de que él no sabía nada del ayudante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿cuál es el enfoque de la parábola del sembrador? ¿Cuál es el verdadero enfoque que Dios le dio a esa parábola? ¿De acuerdo? Mateo 13, 18 al 23 dice. Porque los discípulos cuando llegaron, Señor, no entendimos eso. Dicen, ay, casi, si yo no hablara malas palabras, bola de burros, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Sí?
Mira lo que dice, les tiene que dar la explicación del por qué. Y le dice, oye, pues nosotros, dice la palabra del sembrador. Le dice a los discípulos, a ustedes se los voy a explicar. ¿De acuerdo? Porque quiero que se salven, quiero que verdaderamente sean pilas, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tiene la raíz en sí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30 por uno. Aquí podemos observar que la parábola, aunque se llama la parábola del sembrador, su enfoque principal no es en el sembrador o en la prédica de la palabra, sino los oyentes. Los oyentes. Ahorita yo estoy predicando esto precisamente para esa situación. No es tanto la palabra acá, sino ustedes que están oyendo. ¿Qué es lo que esta palabra tiene que ocasionar o va a ocasionar en sus vidas? Esa es la parte importante. Que impacte. Entonces, podríamos decir que esta palabra se podría llamar el predicador y su ausencia y su audiencia. O la tierra buena y mala, no sé, yo he puesto otros textos. Pero la palabra del sembrador, y seguro, pues aquí no habla del sembrador, debería hablar mal del sembrador. Sembrador que sembró la tierra y que no preparó su tierra. Pero no. Y por medio de esto nos vamos a dar cuenta de que hay varios tipos de tierra. Y la palabra puede caer en varios tipos de tierra, esa semilla. Pero algo importante, ¿sale? La semilla es la palabra y la tierra es los que sí oyen la palabra, pero por diversas circunstancias esa semilla no llega a dar el fruto que se requiere para la vida de esa persona. Entonces quiere decir entonces que esta parábola tiene un enfoque contrario a lo que normalmente nosotros nos enfocamos. No nos enfocamos al predicador, no nos enfocamos al mensaje, tenemos que enfocarnos a partir de ahora hacia la tierra en la cual va a recibir esa palabra. Y la prédica es preparar la tierra para que tú seas buena tierra y recibas buena palabra y hagas fruto. Y quiero darte a conocer verdaderamente con esta serie, ¿sí?, los tipos de tierras que hay. Y que si tú en sí todavía sientes que estás con ese tipo de tierra, pues quieras transformar tu vida. Y que digas, pues yo no soy tierra del camino, ni al lado del camino, y menos con piedras y espinos. Quiero ser buena tierra. Que a partir de hoy salgas con quiero ser buena tierra. Y yo podría criticar al sembrador, podría criticar al que predica la palabra, al mensajero, porque probablemente las palabras que damos aquí podrían ser aburridas, o no sé, que el predicador grita mucho, o que habla muy suave, o que tarda mucho tiempo en darla. Pero ¿qué tipo de oyentes somos nosotros? Ahí es donde deberíamos primeramente decir, no tanto criticar al que está enfrente, sino decir, ¿qué tipo de oyente soy yo? ¿De acuerdo? Porque somos oyentes desesperaditos a veces. ¿Me explico? Aquí tratamos verdaderamente de que la palabra no sea más de 45 minutos. Para que de esa manera, y eso es pedagógicamente, dice, pues, después de 30 minutos ya empezamos a captar el 80%. Después del 45 ya el 20%. Y la intención es que usted capte, para lo menos el 70-80% de la palabra. Pero ¿qué tipo de oyente es usted? ¿Qué tipo de oyente es?
Y la responsabilidad principal de un predicador es transmitir el mensaje correcto, es decir, la palabra de Dios. Yo les podría aquí venir a contar historias, fábulas y toda la cuestión, pero no, yo quiero que nos vayamos por la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios. Amén. Y según en Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿De acuerdo? Vea, ¿qué es lo que? Y eso es para cada uno de nosotros, porque en algún momento uno de nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Predica la palabra, ¿sale? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te está dando a entender eso? Que no te lleves mucho tiempo, pero que tampoco que seas exagerado y darlo tan rápidamente. ¿De acuerdo? Y con la palabra vas a redarguir, vas a reprender, vas a exhortar con toda paciencia y doctrina. No solo va a ser viento en popa. No, yo hoy declaro sobre ti bendición, esta semana vas a recibir una bendición sobrenatural. Eso nos gusta escuchar a todos. Pero ¿qué tal cuando la palabra verdaderamente llega a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Las cosas no están bien. Al contrario, tienes que echarle ganas para que la cosa vaya a ti de la mejor manera. ¿Me explico? Y la responsabilidad de todo predicador es para con Dios predicar la palabra. No es solamente predicar bonito, predicar elocuentemente, eso es bueno, pero para Dios no es lo principal. Pues de nada sirve verdaderamente predicar bonito si los corazones de los oyentes están endurecidos. ¿De acuerdo? Ezequiel capítulo 33, 32, algo importante que el Señor prometió aquí, dijo: y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Por muy bonito que uno les predique, cuidado, porque muchas veces estamos en la predica, pero no estamos, o escuchamos la palabra y de repente salimos de acá y ¡fum! Goodbye. Se nos olvidó. Y entonces, para que nosotros a partir de esta semana podamos, ¿qué cosa? Empezar a poner en práctica. Empezar a poner en práctica la palabra. Y por este medio de la parábola, el Señor nos hace un llamado ¿a qué? A reflexionar, a preguntarnos desde este principio de año, ¿qué tipo de oyentes somos? ¿Por qué la semilla de la palabra de Dios no está produciendo los frutos que los Dios esperan? Pregúntate eso. Y hoy te voy a dejar eso nada más. Hoy solo quiero dejarte con eso. A lo mejor dices tú, ay, qué rápido sube la prédica, sí. Pero quiero que hoy te vayas con la idea de qué tipo de oyente eres. ¿Verdaderamente estás captando lo que Dios quiere por medio de su palabra darte a entender? Y también quiero que te lleves el día de hoy. ¿Verdaderamente estoy dando los frutos que no voy a dar? ¿Estoy dentro de los propósitos de Dios, lo que Dios quiere para mi vida? Ha caído semilla en mi vida, palabra de Dios. Estoy produciendo los frutos que mi Dios espera que yo produzca. Cuidado. Porque el Señor quiere que nosotros a partir de ahora empecemos a producir fruto. Es el tiempo. Creo que ya es tiempo de despertar y de decir, wow, tengo que hacer algo. Ya perdimos tiempo a veces tratando de buscar otros propósitos diferentes a lo que Dios quiere en tu vida. Y a veces porque perdemos el propósito, perdemos la dirección, precisamente ¿por qué? Porque nos enfocamos, el enemigo así está trabajando, distrayendo tu vida. Te está afanando. Cuando Jesucristo, dentro de lo que fue el sermón del monte, lo primero que dijo: no os afanéis por el día de mañana. Y los tres afanes importantes que pasan en nuestra vida: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir?
¿Dónde voy a dormir? 3 afanes. Yo digo que no estoy diciendo que tampoco te vuelvas a las 6 que lo hagas, pero creo que te has enfocado más sobre este lado que este. Cuando debemos de llevar una vida equilibrada. Ponte a pensar, la vida se va así. Hoy estás aquí, mañana quién sabe. ¿De acuerdo? Tú tienes que vivir tu vida pensando que dentro de 1 minuto, 2, 3 minutos, especialmente a la mejor Dios te recoge y te diga: Dios, por misericordia le estamos acá. Pero si mañana tuvieras que estar en otro lado y tuvieras que presentarte delante de Él y te preguntara tus frutos, ¿qué le dirías? Él no te va a preguntar: no, Señor, mira, mis frutos fueron que me hizo una gran casa allá en la tierra. Tuve carros, tuve dinero, pasé por donde sea. Eso no van a ser los frutos que el Señor te va a preguntar. Y cabe, no estoy diciendo que no los dejes de hacer, pero sea equilibrado. ¿De acuerdo? Tampoco estoy diciendo, ¿sabes qué? A partir de ahora, vete al monasterio y dedícate 100% a Dios. ¡No! Sea equilibrado. Constantemente nos ocupamos con personas que estén necesitadas de Dios. Prediquémosle. Hablemos de su palabra. ¿De acuerdo? Eso es parte primordial. Y vivamos como el Señor quiere que vivamos, con frutos de arrepentimiento en nuestra vida, con frutos del Espíritu Santo. Por mucho que la gente te saque de quicio, por favor, guarda la paciencia. Demuestra que verdaderamente Cristo vive en tu corazón. He sabido de personas, y no de esta iglesia, gracias a Dios, ¿no? Pero he sabido de personas allá afuera en el mundo, que cuando vienen las presiones, por Dios, o sea, está como Pedro cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, hablas igual. Dice que empezó a hablar hasta con majaderías. A veces muchos de nosotros nos pasa. Entonces se espera al tráfico ya en el centro y le estamos mentando a la madre que va adelante. Eso no es tan frutos de arrepentimiento, ni menos de ser cristiano. Y tú ya nos captamos en poner nuestro carro el pescadito y Dios te bendiga. Imagínense. Cuando una persona así, que pues se quedó parado un carro ahí y no se movía, y agarra y le pita: cara, y agarra a la persona de aquí para adelante y le hace le hace un jalón de manos, y se da cuenta que era una hermanita de la iglesia. Le dice: adiós, hermanita. Imagínense qué vergüenza. Tenemos que ser diferentes. Y como esta serie, esta vez precisamente, vamos a empezar a desarrollar cada una del tipo de tierra, para que reconozcas verdaderamente el tipo de tierra que tienes que ser, para que vayamos verdaderamente viendo cómo tenemos que hacer otros cambios en nuestra vida. Y quizás estemos estacionados en ese tipo de tierra, y el Señor no quiere que tú te quedes estacionado en ese tipo de tierra, sino que llegues a ser una tierra verdaderamente donde su palabra produzca. Hay mucho que hacer allá afuera. Si nos preguntamos, yo le decía, si nos preguntábamos: ¿mi vecino es cristiano? No, no es cristiano. ¿El vive en la casa que al lado es cristiano? No es cristiano. ¿El de acá? Tampoco. ¿El de acá? Tampoco. Entonces, hablando que de 5 o 6 casas que hay, solo estas que son de casa de cristianos. ¿Qué significa? Que hay mucho que trabajar. No significa, gracias a Dios, que yo ya soy salvo, porque eso podríamos decir. No, significa que hay mucho que buscar todavía, mucho que trabajar. Mucho que trabajar, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha sido, que para eso estamos aquí. Es parte de nuestro objetivo, parte de nuestro propósito. Entonces, es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, nuevamente, a partir de ahora es importante que tú, ¿sí?, empieces a producir fruto con la semilla que el Señor ha colocado en tu vida. Amén. Cierra tus ojos, terminamos con nuestra oración. Padre,
Gracias por este tiempo hermoso, Señor, en el cual, Padre, hemos degustado de tu palabra, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre, Señor, porque has visto en nosotros, Señor Padre Celestial, has visto, Señor, que en nuestro corazón hay un anhelo de cambio, Señor. Que en nuestro corazón, Señor Padre, hay el deseo, Señor, de hacer las cosas diferentes, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Padre, bendito Dios, a que en nuestra vida, Señor, haya una transformación de vida por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Padre, a guardar un equilibrio, Señor, en los afanes de este mundo, Señor. Sabemos que el enemigo, Señor, está trabajando con eso, afanándonos, Padre Celestial, para que de esa manera, Señor, no tengamos el tiempo para predicar contigo por medio de la oración, para leer tu palabra. Hoy, Señor, permite, Señor Padre, que podamos honrarte, glorificarte, exaltarte, Señor, llevando a cabo, Señor, tu propósito en nuestras vidas, primeramente. Que esa semilla que has puesto en mí, Señor, pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor Padre. Hoy reconozco que yo soy buena tierra, Señor Padre. Si de alguna manera, Señor Padre Celestial, ha habido algo diferente en mi forma de vivir, en mi forma de andar, hoy, Padre, ayúdame para corregirlo, Señor. Quiero caminar contigo tomado de la mano, ser diferente, Padre. No hay otra cosa más que anhele, Padre Celestial, que llegar a tu presencia y decir, Señor Padre, en mí hay fruto de arrepentimiento, Señor. Hubo frutos de tu Espíritu Santo, pero también, Señor, hubieron almas, Padre, que traje para tu reino, bendito Dios, las cuales, Señor, también dieron fruto, bendito. Reconozco, Padre, que me falta mucho por hacer, Señor Padre, pero sé que tú me llevas por buen camino, Padre. Sé que estoy en el lugar correcto, Señor, donde cada día voy a aprender más de ti, de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia. Y hoy te doy las gracias por esto, para que tú camines conmigo, Señor, en este camino, Padre. Y que mi vida, Señor, pueda ser diferente a partir de ahora. Sé que tú has transformado, Señor Padre, y has hecho una buena obra en mí, pero sé que todavía no terminas. Yo te bendigo, Señor. Te doy las gracias, te exalto y te alabo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios me bendiga a todos sus bendiciones. Amén. Aleluya.